A nuestros corazones la hora del Espíritu ha llegado, la hora de los dones y del apostolado. Lenguas de fuego y viento huracanado. Oh Espíritu, desciende. Orando está la iglesia que te espera, visítanos y enciende como la vez primera los corazones en la misma hoguera. La fuerza y el consuelo, el río de la gracia y de la vida, derrama desde el cielo la tierra envejecida. Renovará su faz reverdecida. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Buenos días, queridos radioyentes. Saludos y bendiciones para ustedes y sus familias. Comenzamos como siempre, dándole las gracias a todos los trabajadores y responsables de la radio provincial CMKC y de Teleturquino, y a todos los que hacen posible que pueda llegar a sus hogares la Santa Misa del domingo desde el Santuario del Cobre y con este mensaje radial de esperanza y fe. Los cristianos del mundo entero celebramos hoy la fiesta de Pentecostés, el acontecimiento que marcó y cambió para siempre la vida de los apóstoles, de la Virgen María y de los discípulos del Señor Jesús. Esto es, la vida de la Iglesia. La promesa que les había hecho Jesús se había cumplido. Él partía a la gloria junto a Dios Padre, pero les dejaría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que les fortaleciera en la fe y les diera sabiduría, valor, fortaleza y la generosidad suficiente para continuar la obra de Jesús. Los cristianos consideramos que con este acontecimiento se inicia la vida de la Iglesia, cuyo fin es hacer presente a Cristo y continuar su obra santificadora en cada uno de nosotros y, a través de nosotros, en el mundo. Como siempre, este será un momento de oración y comunión con todo nuestro pueblo. Alabaremos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le daremos gracias por los bienes recibidos, empezando por el don de la vida y porque nos ha prometido y alcanzado la vida eterna. Por los cubanos y por los hombres y mujeres del mundo entero que sufren los embates de esta epidemia del coronavirus que inesperadamente se nos ha venido encima, produciendo tanto dolor e incertidumbre. También pediremos para que todos busquen, descubran, conozcan y acepten a Jesús. Recordemos que estamos en el mundo, pero que todos somos llamados a alcanzar la vida eterna que nos prometió y alcanzó Jesús. En nuestras peticiones tendremos presente de manera particular a las provincias de La Habana y Matanzas, donde todavía se reportan la mayoría de los nuevos casos de afectados por el virus. Sepan que están ustedes siempre en nuestros corazones y oraciones. Pediremos por nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes, pues en la edad en que más necesitan compartir con los compañeros y amigos, han tenido que permanecer en sus casas con las clases y juegos suspendidos. Para que este tiempo de confinamiento en el hogar sirva también para fortalecer los lazos familiares. Por los que hacen el bien en medio de las dificultades y carencias, ayudando a sus vecinos,
sobre todo los mayores, que son los más vulnerables, por todos los científicos que luchan para vencer el mal y sanar a los enfermos. Con alegría constatamos que el número de nuevos contagiados ha disminuido considerablemente en todo el país, sobre todo en nuestras provincias orientales. Pero esto debe hacer que nosotros seamos más responsables para seguir y cumplir las normas que nos han permitido contener la enfermedad. Debemos seguir protegiéndonos mutuamente. Hoy escucharemos la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, donde Jesús promete que les enviará el Espíritu Santo, y también escucharemos seguidamente la lectura del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde se narra el cumplimiento de esa promesa de Jesús, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban junto a la Virgen María en Jerusalén y en oración. ¿Cuál era el estado de ánimo de los discípulos en ese momento? Por un lado, estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Él les había dado muchas instrucciones, el mandato de anunciar el Evangelio, de enseñar a todas las naciones y a todos los pueblos lo que Él les había enseñado. Les había pedido que bautizaran a todo el que creyera. Les dio poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. Les dijo que si querían seguirle y ser buenos cristianos y buenas personas, debían vivir según mandan los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son el camino seguro para obrar el bien y salvarse. Les prometió que no estarían solos, pues Él permanecería con ellos siempre hasta el fin de los tiempos. Les prometió y entregó el Espíritu Santo. En todo esto estaban seguros. Jesús no le fallaría. Él cumplía su promesa. Como vemos, los discípulos sabían lo que tenían que hacer, pero, por otro lado, no sabían cómo hacerlo, pues ya Jesús no estaba con ellos para guiarlos como había hecho hasta entonces. Ahora les tocaba a ellos ser fieles a Jesús y llevar a cabo todo lo que Él les había pedido. Se daban cuenta de que ellos debían continuar la obra de Jesús. Les había llegado su hora, pero ¿cómo hacerlo? Otra cosa que les paralizaba era que tenían miedo a que los persiguieran. De la misma manera que persiguieron y mataron a Jesús, a ellos les podía pasar lo mismo. ¡Qué situación más difícil! Sabían lo que tenían que hacer, pero no sabían cómo hacerlo y, además, tenían miedo. Muchas veces a nosotros también nos pasa esto mismo. Escuchemos los textos. Aquel mismo domingo por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Y añadió: Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas,
según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos. Como hemos escuchado, el Evangelio nos narra el momento en que Jesús hace la promesa de que enviará el Espíritu Santo. El texto leído del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el momento en el que los discípulos experimentan los efectos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y en la vida de la comunidad. La acción del Espíritu y el dejarse guiar por Él hacen que hombres y mujeres miedosos e inseguros se conviertan en personas decididas que salen a anunciar que Jesús es el Señor. De personas sin mucha instrucción que se atreven a hablar sin pena a las multitudes sabiendo que solo podían contar con la sabiduría que da el Espíritu. De no saber qué hacer, comienzan a cumplir lo que Jesús les había mandado, bautizando a todos los que creyeran. Así fue como se inició la iglesia. De aquel pequeño grupito de personas que estaban convencidas que Jesús estaba con ellos y que el Espíritu Santo sería desde ese momento en adelante el que les acompañaría e iluminaría en la novedosa, comprometida, arriesgada y a la vez alegre y entusiasmante tarea de proclamar y comunicar a todos los pueblos que Cristo es nuestro único Salvador y el único que puede dar sentido a nuestra existencia. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles y discípulos se dirigieron primero a los pueblos cercanos del Mediterráneo, después a otros pueblos lejanos, hasta ser posible que nosotros estemos hoy escuchando la palabra de Dios, porque aquel grupito de discípulos creyó en Jesús y fueron obedientes al Espíritu Santo. Así, poco a poco, se fue realizando y cimentando a la luz de las enseñanzas y ejemplos que Jesús les dejó la manera particular de vivir y ser cristiano. Se fue desarrollando la vida de la pequeña comunidad en la que todos compartían la misma fe y una misma esperanza. A la manera en que los cristianos conservaron y transmitieron la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, de vivir y celebrar su fe, de organizar la vida de la comunidad para ser fieles a lo mandado y querido por Jesús, se le llama tradición. Ella es fuente de revelación. Al principio, esta tradición se transmitía oralmente, de generación en generación. Después, inspirados por el Espíritu Santo, vieron necesario fijar por escrito la vida de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, y entonces escribieron los libros del Nuevo Testamento, y con ellos se completa la Biblia, donde se fija de manera escrita la palabra de Dios. Esto es lo que ha querido revelarnos para que nosotros creyéramos en Él y le aceptáramos en obediencia. Así, hermanos, ahora no tenemos a Jesús con nosotros, pero si queremos seguirlo y serle fiel, debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo y basar nuestra fe en las enseñanzas de la Iglesia que se fundamentan precisamente
en la tradición y en la palabra de Dios, la Biblia. Escuchemos la siguiente canción que precisamente nos habla del Espíritu Santo y de su acción sobre nosotros. Ven, Santo Espíritu, enciende en nosotros tu infinito amor. Ven, Padre de los pobres, dador de los dones, paz del corazón. Ven, brisa en el hastío, calor en el frío, tregua en la labor. Ven, gozo en la tristeza, hasta el alma entera, y enriquecenos. Ven, huésped de las almas, que si tú nos faltas, falta el valor. Ven, como lluvia fresca a la tierra seca de nuestro dolor. Ven, que el pecado vence si no está presente tu radiante luz. Ven, y que en los hermanos contemplar podamos a Cristo Jesús. Ven, todo lo que existe, sepa que Dios vive. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Hermanos, al final de este mensaje y antes de empezar con las peticiones, les invito a meditar sobre nuestra vida. Muchas veces buscamos a Jesús, queremos seguirle, tenemos miedo, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir, pero buscando precisamente en las enseñanzas de la Iglesia, que ha conservado la palabra de Dios por 20 siglos, y en la vida de la Iglesia, en nuestra manera tradicional de rendir culto a Dios y profundizando cada vez más en el conocimiento de Dios, nosotros también podremos ser discípulos de Jesús, que lo quieran dar todo de manera entusiasta al servicio del Evangelio. Vamos ahora, haciendo como siempre un momento de silencio, a pedirle al Señor por todo aquello que necesitamos, nosotros y los demás. Al orar siempre tenemos que no solamente pedir por nosotros y por nuestra familia, sino por todos los necesitados. Les invito a hacer un momento de silencio y a ponernos en oración y presentemos a Dios nuestras peticiones. Después de cada petición, hoy, Día del Espíritu Santo, oremos diciendo: ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Por la Iglesia, sus pastores, sacerdotes y diáconos, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios, para que acoja los dones del Espíritu Santo que les impulsa a seguir adelante con fe, esperanza y alegría, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que por la gracia del Espíritu trabajen sin desmayo por el bienestar, la justicia y la paz de toda la humanidad, oremos al Señor. Ven, Espíritu
Santo, infúndenos tu amor. Por las personas contagiadas por el virus, los que están aislados en la cuarentena, los que sufren la incertidumbre de tener la enfermedad, para que iluminados por la gracia del Espíritu Santo conserven la fe y vean el futuro con confianza. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Por los más vulnerables, los ancianos que están solos, los enfermos, los que están lejos de sus seres queridos, para que no les falte la mano solidaria y el gesto oportuno de los que les rodean. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Por todos los que trabajan en el campo de la investigación científica, para que iluminados por el don de la sabiduría y la inteligencia que vienen del Espíritu Santo, trabajen siempre con convicción, paciencia y optimismo, por el bien de toda la humanidad. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Por todos nosotros, para que el Señor nos llene con los frutos del Espíritu Santo y nos conceda la gracia de que nuestra vida sea una continua alabanza a Dios y fuente de auténtica alegría para todos los que nos rodean. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Hermanos, ahora haciendo momentos de silencio, cada uno de nosotros eleve a Dios su petición por aquellas cosas que sentimos en lo profundo de nuestro corazón, que deseamos para nosotros y para todos los demás. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu amor. Hermanos, ahora vamos a rezar todos la oración que el mismo Cristo nos enseñó, para que la fuerza del Espíritu Santo haga que estas peticiones que están en el Padre Nuestro se hagan vida en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos, en este momento de oración vamos a despedirnos con la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos y amigos, y por todo nuestro pueblo santiaguero, y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir
y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, desciende sobre mí como la brisa, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir.